Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con nuestras clases de bases de datos. En este caso, el día de hoy nos corresponde revisar cómo abrir y conectarnos a nuestro servidor, cómo crear una nueva base de datos y cómo crear nuestros diagramas. Para abrir nuestro servidor de bases de datos, recuerda que tú no puedes tener acceso directo al servidor. Tienes que acceder a él a través de un programa cliente. En nuestro caso, el programa cliente es el SQL Server Management Studio. Para eso, mostramos en nuestra barra de búsqueda, colocamos SQL. Podemos poner todo completo, SQL Server o SQL Server Management Studio. Con SQL será suficiente. Pero ojo, yo ya he abierto más de una vez SQL Server y por eso me aparece hasta la parte superior. Puede ser que a ti no te aparezca de esta manera, puede ser que sí, etcétera. Pero debes tener cuidado en el hecho de que puede haber más de una opción que sea visible. Por eso tienes que asegurarte que es SQL Server Management Studio y este es entonces el que vamos a ejecutar. Lo que va a empezar a hacer es tratar de conectarse al servidor y levantarlo para que se pueda entonces manipularlo. Este tiempo va a depender evidentemente de tu computadora y va a depender de otros factores. Aquí tenemos ya entonces, parece levantado el servicio. Ahorita veremos. Es importante saber que SQL Server es un servidor de base de datos de nivel profesional y eso implica que tiene muchas herramientas. Si bien nosotros vamos a utilizar algunas, posiblemente solo una o dos, hay que saber que tiene muchas. Entre ellas, el tipo de servidor, que es la primera opción que aparece aquí, donde indica Server Type. Tengo varias alternativas, tengo una forma de integrar con Azure. Recuerda, Azure es el trabajo en la nube, que nosotros no revisaremos. También tenemos diferentes servicios de integración, servicios para hacer reportes, servicios para hacer análisis de datos y, por supuesto, la primera opción, que es la que siempre va a estar activa y es la que por este cuatrimestre vamos a utilizar, es el Database Engine o motor de base de datos. Segundo, viene el nombre del servidor. Esto ya está por default. Si tú tuvieras más de un servidor corriendo, aquí aparecerían todos los servidores que tú pudieras tener en este momento corriendo. Dado que solo utilizamos este servidor, es el único que debe estar. No cambies el nombre porque eso implicará que no tendrías una conexión correcta. Finalmente, medio de autenticación. También vamos a utilizar autenticación por Windows. Hay básicamente hablando dos tipos de autenticaciones, aunque en realidad existen un montón de formas de hacerlo, iremos comentando muchas de ellas. Hay dos que son las dos más importantes, que es la SQL Server Authentication, que es la manera en cómo se autentica utilizando específicamente usuarios de SQL Server. Por ahora no lo vamos a usar, vamos a usar simplemente Windows Authentication, pero vale la pena indicar que hay varios tipos de formas de acceder. Entonces, dejémoslo así asegurado. Por lo tanto, cuando iniciemos nuestro servidor, con las opciones que están por default, es como podríamos hacerlo. Entonces, le doy Connect. Puede ocurrir que no me deje conectarme. Eso me va a mostrar un error. Y entonces lo que debo hacer simplemente es cerrar mi aplicación y reiniciarla. En este caso, como en la mayoría, pues no va a ocurrir ese error. Bien, veamos entonces, nuestra interfaz es una interfaz Windows conocida, barra de herramientas en la parte superior y en las partes laterales, barra de propiedades. En este caso, en el lado izquierdo, me aparece la barra que llamamos el explorador de objetos, que son los objetos que tiene, por supuesto, nuestra base de datos. En particular, tú puedes ver que aquí aparece justamente el nombre del servidor al cual estás conectado. Además, vamos a abrirlo un poquito, de que viene qué versión del servidor vas a emplear y quién es el usuario. En mi caso, mi usuario es Lord Marshall. Perdón. Luego entonces, más pequeño. La segunda opción es databases, que es donde nos vamos a concentrar por ahora, que es evidentemente las bases de datos. Si yo despliego, vamos a ver que hay ya dos tipos de bases de datos creadas, que son las que tiene por definición o por instalación este software, que es los System Databases, bases de datos del sistema, o Database Snapshots, que son como capturas o previsualizaciones de bases de datos. No nos vamos a preocupar por estas. Nuestras bases de datos de usuario van a aparecer a este mismo nivel. Para crear una base de datos,
le damos clic con el botón secundario justo donde dice Databases y entonces aparece New Databases. Y entonces ya le puedo dar para crear una base de datos. Como ves, hay varias opciones que podemos seleccionar. Para no meternos en líos por ahora y abrumarnos con tanta información, simplemente le voy a dar el nombre de la base de datos justo en el espacio donde dice Database Name. Como esta es nuestra primera base de datos, justamente eso haré, primero. Y es lo único que voy a modificar. Le damos OK y entonces me genera la base de datos. Puedes observar entonces que aquí en el Object Explorer ya aparece en la sección de Databases mi base de datos que es primero. Ahora, ella crea muchos objetos. Una vez que creamos o que hacemos una base de datos, ella nos crea varios objetos o varias categorías. Está la categoría de Database Diagrams, que habíamos visto en el cuatrimestre pasado, que es para hacer los diagramas. Hoy haremos uno de ellos. Aquí es donde visualizaremos también las tablas, las diferentes vistas, recursos externos, etc. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en Database Diagrams. Tenemos dos opciones para crear un diagrama, a partir de tablas ya hechas o desde cero. Dada la manera en cómo yo solicito que ustedes hagan las bases de datos, que primero tienen que pensar, entonces siempre empezaríamos creando diagramas de bases de datos. ¿Sale? Recuerden, parte del proceso administrativo es justamente esto. Entonces, clic botón secundario, New Database Diagram. Y aquí entonces me está diciendo que no existe ningún objeto para crear mi base de datos. En un momento vamos a crearlo. Y por eso aquí seleccionemos la opción Yes. ¿Sale? Se van a crear. Y los objetos que forman la base de datos es justamente las tablas. No tengo ninguna tabla creada, por eso aparece así. Simplemente le doy Close. Así pues, observa también del lado izquierdo, pero del lado derecho, ya me aparece una sección de propiedades. En caso que no te aparezca esta sección, en un momento veremos cómo hacerlo. Bien, vamos a crear nuestra primera tabla. En este caso, el primer ejercicio va a ser un ejercicio muy rápido. Vamos a hacer como si colocáramos y quisiéramos hacer un inventario acerca del material que tenemos en los laboratorios de cómputo, de todo lo que está ahí. Entonces, vamos a crear la primera tabla. Recuerda, lo ideal es que yo haga mi primera tabla, una tabla central. Y en este caso, llamaremos que esta tabla tiene equipos. Entonces, la primera tabla va a ser equipos. Recuerda las reglas básicas que hemos comentado en el hecho de que los nombres de las tablas sean en plural y que además comiencen con una mayúscula. Le damos entonces OK. Aquí está para que yo pueda crear mi primera tabla. Lo que voy a hacer es crear las columnas. Recuerda la indicación y la recomendación. Tu primer columna sería recomendable, válgame el término, que sea tu clave principal. Y por recomendación, las claves se recomienda que empiecen con ID y el nombre de la tabla, pero por supuesto ya en singular. Y en la mayoría de los casos, el tipo va a ser entero. Tú simplemente te pasas de este lado y escribes int o seleccionas int del conjunto de opciones que aparece aquí. Ve todos los tipos de datos que puedo manejar para esta base de datos. Ya revisaremos algunos de ellos, pero empezamos por los básicos, que es enteros. Y aquí va a permitir nulos, decimos que no. Este es el equipo. Ahora, ¿cómo indicar que se trate de una clave principal? Hay dos formas. La primera es aquí donde está la flechita, le doy clic con el botón secundario y con esto dice Set Primary Key. Con esto indicamos que se trata de una clave principal, pero además hay que agregar algo más. Es en la sección de propiedades. ¿Qué pasa si en tu caso, como ahorita yo ya lo quité, no apareciera la sección de propiedades? Pues simplemente dale clic, botón secundario a tu tabla y hasta el final aparecerá Properties y aquí están las propiedades. Bueno, asegúrate que está seleccionado la columna equipo, aquí está, pero en la columna clave principal, en este caso ID equipo, y nos vamos a la sección de propiedades. Para indicar que se trata de una clave principal, aquí está la opción Identity Specification. Ahora,
Puede ser que te aparezca en orden alfabético o puede que te aparezca en orden por categorías. A mí en lo particular me gusta trabajar en orden alfabético. Si a ti te acomoda más hacerlo de otra forma, siéntete en la libertad de ponerlo como tú quieras. Entonces, en Identity Specification, vamos a abrirlo y aquí me pregunta, ¿is identity? Yo le debo contestar que sí, para indicar que se trata de una clave principal. En la primera me dice Identity Increment, y este es el incremento que va a ir teniendo por ser clave principal. Es decir, cada vez que yo agregue un registro, en cuánto se va a ir aumentando, en 1, en 2, en 3, en 4, etcétera. Por definición, y normalmente lo dejamos un 1. Y el que sigue, que es Identity Seed, este es para indicar la semilla, es decir, la inicialización. ¿Qué valor va a tener el primer registro que yo coloque? Normalmente vamos a dejar en 1. ¿Sale? Así es como se generan las claves principales. Bien, ahora, ¿qué tiene un equipo? Bueno, un equipo regularmente tiene teclados. Entonces voy a agregar, déjeme hacerlo más pequeño, fíjate que se puede ir haciendo más pequeño para que sea más fácil visualizar. Voy a crear entonces ahora un, una tabla donde yo voy a guardar teclados. Recuerda, lo que se genera o lo que se guarda es información, no el objeto. O sea, puede haber muchos teclados del mismo tipo y todos los teclados entonces se agrupan en uno solo. Voy a crear entonces una nueva tabla, clic botón secundario, New Table. ¿Para qué sirve la opción Add Table? Bueno, cuando tú ya tienes tablas creadas, entonces le das la opción de Add Table. Como estamos creando todo desde el principio, le doy New Table. Y este se llamará teclados. Y entonces, como es costumbre, ID teclado va a ser entero. Voy a ponerle idioma. Por ahora no voy a poner una tabla de idiomas. Y voy a poner varchar y vamos a poner 20. Con esos dos es más que suficiente por ahora. Y entonces lo que nos hace falta es configurar. ID teclado, entonces es clave principal. Aquí, clic botón secundario en la flechita, Set Primary Key, ya está. Me voy a la sección de propiedades, donde dice Identity Specification. Recuerda que tiene que estar seleccionada la columna que corresponde a nuestra clave principal, más, aquí está, is identity, yes, 1 y 1. ¿Ok? Y entonces aquí está mi tabla de teclados. ¿Qué otra cosa puedo necesitar para una computadora? Bueno, vamos a utilizar las memorias. ¿Sale? Una computadora necesariamente debe tener memorias. Entonces vamos a colocar una tabla para las memorias. New Table, memorias. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner ID memoria de tipo entero, no va a permitir nulos. Voy a poner la capacidad de la memoria, también va a ser un número entero, y vamos a colocar el tipo, si es un tipo DDR3, DDR4, SDR o cualquier otra situación. Voy a poner varchar, no sé, 10 también. Y ya está creada. Vamos a indicar nuestra clave principal. Como siempre, le doy clic, botón secundario, Set Primary Key. Me voy a la sección de propiedades, cambio Identity Specification, le digo que yes, para que sí sea una identidad, y le doy 1 y 1, que es lo que estamos trabajando. Bien, ya con esto tengo mis tablas. Ahora, para guardar las tablas, simplemente tengo dos opciones. La más fácil es, voy a cerrar mi diagrama. Cierro mi diagrama y me está pidiendo primero que si deseo guardar este diagrama. Le doy yes. Y entonces le llamaré diagrama como yo quiera. En este caso le llamaré diagrama 1. Damos OK. Y además me va a pedir si quiero guardar las tablas. The following tables will save it to your database. ¿Quieres guardar las tablas? Sí. Y entonces las tablas ya estarán guardadas. ¿Cómo sé que sí se guardan las tablas? Bueno, aquí en la sección de la base de datos hay una opción que dice Tables. Aquí es donde deberían aparecer las tablas.
Le doy en el más para que se expanda y fíjate cómo ya en la parte final aparecen las tablas que hemos creado. Esta es entonces la manera en cómo ingresar a una base de datos y crear todo lo demás. Nos vemos en el siguiente video, siguiente explicación.